Buen día, Dios los bendiga y los guarde. Bienvenidos a otra sección de la Biblia del Oso. El día de hoy quiero compartir un pequeño trozo del libro de Ruth, el principio del libro de Ruth, aunque prácticamente no nos vamos a concentrar en la vida en los acontecimientos de Ruth, irónicamente tratándose del libro que lleva su nombre, sino que quiero tocar un aspecto muy interesante que repercute en otros pedazos de la Biblia, en más acontecimientos bíblicos. Hoy vamos a leer Ruth 1 y vamos a leer de los versículos 1 y 2. Ruth 1, 1 y 2. O sea, capítulo 1 de los versículos 1 al 2. Y dice: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Betlehem de Judá fue a peregrinar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer era Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión. Eran efrateos de Betlehem de Judá, y llegando a los campos de Moab asentaron ahí. Bien, el detalle aquí quiero tocar el tema de la palabra Betlehem, que nosotros hoy en día en nuestras Biblias, de hecho, y hasta en la cultura latinoamericana, ya esta palabra está prácticamente extinta. Ya nosotros usamos la palabra Belén, pero es una acortación de la palabra Betlehem. ¿Y qué significa Betlehem? Recordemos que Bet significa casa, así como hemos oído la palabra Betel, que significa casa del Señor. Betlehem, ¿qué significa? Significa casa del pan. Ese es el aspecto interesante, muy muy interesante, ver esta palabra, casa del pan. ¿Qué implicación tiene esto de casa del pan? Pueden ver que es en Betlehem, dice que eran efrateos, que de Efrata. Entonces, ¿no les suena familiar esto? Bueno, para no esperar mucho tiempo, igualmente no es como que aquí pueda ver quién participa o no. Betlehem, o como nosotros lo conocemos, Belén, es donde Jesús iba a salir. Y si se dan cuenta que cuando dice Betlehem, que es casa del pan, está indicando que de ahí vendría el pan de vida, que es Jesús mismo. Y todas nuestras congregaciones deberían ser casa de pan, o sea, lugares donde se busque a Dios de corazón, de verdad, en espíritu y en verdad. No ser solo centro de reuniones, clubes sociales, clubes de ayuda social. No, no, o sea, está bien tener comunión, no voy a decir que es malo tener comunión, mucho menos va a ser malo hacer ayudas sociales, porque pues se tiene que mostrar amor en obras, no solo se puede mostrar amor en palabras, sino se tiene que mostrar amor en obras, lo dice el libro de Santiago, eso es muy claro. Pero cuando falta la presencia de Dios en una casa de Dios, o sea, en un templo, es un Betlehem sin Lehem. Es solo una casa vacía. Entonces, aquí lo que pasó, les digo, no vamos a hablar exactamente de la vida de Ruth, o sea, ni siquiera hemos tocado el punto de la vida de Ruth, pero ya este primer segmento ya me dice mucho. Irónicamente el libro lleva su nombre, pero hoy no vamos a hablar. Hoy Ruth no es la protagonista. Tal vez en otro segmento, Dios lo permita, ella sí va a ser la protagonista, pero en este segmento no. Pero aquí vemos que hubo hambre en la tierra, en Betlehem. O sea, no había comida, no había... No, dirán que pan, pero sí había lo demás. Es que cuando se habla de pan, el pan no solo habla meramente del pan que conocemos, es esponjoso. Cuando se habla de pan en la Biblia, incluso tiene la figura de hablar de comida, de alimento. Entonces,
Claro, hay veces en la Biblia, hay que ser claros, hay veces en la Biblia que cuando se habla de pan, sí es explícitamente pan, pan. O sea, por ejemplo, cuando ocurre el milagro, los 5,000 peces, perdón, o sea, las 5,000 personas, que son 5 panes y 2 peces, ok, ahí podemos dar por entendido que sí, lo que multiplicó sí eran 5 panes y 2 peces. Ahí sí se puede entender que lo que traían sí eran panes. Pero normalmente cuando en la Biblia habla de pan, habla de alimento. Porque pues no es como que solo los judíos comieran pan, también comían pescado, frutas, verduras. O sea, pues, no crean que ellos no conocían de alimentos, o sea, también tienen sus recetas. Pero cuando se habla de pan, se habla de algo tan cotidiano que por eso se habla de que embarca todo. Incluso por eso en la oración del Padre Nuestro dice: el pan de cada día dánoslo hoy. Significa, y no se refiere al pan como el que sirve en la panadería, o pan salado, o pan dulce. No, habla del alimento e incluso de las necesidades básicas. Entonces, si esto es tan básico, el alimento, y no hay en la casa, lo tristemente uno tiene que recurrir a irse para buscar alimento en otro lugar. Pero donde fueron a llegar, llegaron a Moab. Y claro, luego eso lo vamos a hablar en otro segmento, pero básicamente ellos fallaron porque como en la casa no había alimento, entonces tuvieron que buscar alimento en otro lugar, pero este lugar estaba prohibido. Estamos hablando de Moab, y a ellos se les había prohibido juntarse con los extranjeros, y los moabitas se sabe que pues tuvieron un origen incluso incestuoso. No es que yo lo diga, lo dice la palabra. Pueden ver que son hijos de Lot, que tuvo con su hija. Entonces ahí pueden ver luego el dato. Pero no era solamente por eso. Podría ser que fuera por eso, pero no era meramente eso. O sea que, porque incluso ellos eran idólatras. Recordemos que más adelante Noemí le dice a sus dos nueras: regresense con sus dioses, váyanse allá, regresen con sus familias y vuélvanse a sus dioses. Y es ahí donde ahora sí tiene que entrar Ruth en escena, donde ella hace esa declaración de fe diciendo que no, yo no me voy a ir, tu tierra será mi tierra y tu Dios será mi Dios. Con eso no solo ella aceptó a nuestro Dios, o sea, Jehová, como su Dios, sino que rechazó a sus dioses y a su cultura. Todo lo que ella era lo rechazó en esa declaración, en esa expresión. Entonces iban a volver otra vez a Betlehem, porque dicen que se cuenta aquí que supieron que Dios había visitado su tierra y que otra vez había vuelto a haber alimento. Entonces, ese es el detalle interesante. Nosotros necesitamos ser cada quiera un Betlehem, una casa de pan, donde el Espíritu Santo resida. Que Jesús lo dice: yo soy el pan de vida. Y recordemos que se menciona en el libro de Juan. Él dice que Él es el pan de vida. Que nuestros padres, bueno, le decía eso a los judíos, pero se entiende el sentido. Él dice: los que estuvieron en el desierto, o sea, en el éxodo, se alimentaron del maná, e igual están muertos, porque pues su pan era temporal. Pero yo les ofrezco un pan, o sea, un alimento espiritual eterno, que el que coma de no va a vivir para siempre. Y no se refiere a esta vida física, porque de hecho nos conviene morir a esta vida física y estar en la presencia de Dios. Un día vamos a resucitar. Y hay muchos relatos en la Biblia en donde se toca el tema de la resurrección de los muertos. Entonces, yo tengo fe en que todos vamos a resucitar, aunque, eso sí, algunos para bien, otros para mal. Por eso digo, todos vamos a resucitar, pero no todos para el mismo propósito. Al final de Daniel habla de eso, si lo pueden revisar. Entonces, el aspecto es que Betlehem habla de una casa de pan. Todas las congregaciones, todos los templos deberían ser Betlehems. No digo de que se tenga que llamar así, no, pues imagínense, si todos se llamaran así,
dijera, yo voy a Betlehem, yo también. Y pues ahora imagínense, voy a Betlehem, ¿a cuál de todas? No. Yo hablo de que todos deberíamos tener ese sentido de ser casa de pan, que en todas esté ese alimento espiritual, que en todas esté el Espíritu de Dios reinando. Si no, ¿qué pasa si en un templo deja de haber casa, deja de ser casa de pan? Solo son casas, solo son bet, pero sin los lejem, sin el pan, la gente va a buscar el pan en otro lado, o sea, el alimento en otro lado, y va a terminar en tropiezo, va a terminar mal, y van a volver hasta que haya alimento otra vez en la casa, que vuelva el alimento que es Jesús. Y aunque uno dijera, pero Jesús ahorita no está aquí, pero dejó al Espíritu Santo. Y él nos dejó claro que el Espíritu Santo es quien iba a estar por él. Dijo que no nos iba a dejar huérfanos. Entonces, uno no tiene excusa para decir, todo sería más fácil si Jesús estuviera aquí. Bueno, Jesús literalmente no está aquí. Va a volver, y eso dejo claro. Un día va a volver. Ahorita no está aquí, y cualquiera que diga que Jesús está caminando aquí entre nosotros, puede ser una manera simbólica. Ok, Jesús puede estar caminando entre nosotros de una manera simbólica. Pero que digas que Jesús se volvió a manifestar en carne aquí entre nosotros, no es posible. A menos que ya estemos en ya que pues hayan pasado todos los acontecimientos, que estamos en la guerra del Armagedón. Pero aún Jesús no estando aquí, su Espíritu Santo sí está aquí. Y ahí no tenemos excusa para decir que todo sería más fácil si Jesús estuviera aquí. De acuerdo, Jesús no está aquí en ese sentido tan literal, pero su Espíritu sí lo está. El Espíritu Santo sí puede estar manifestándose entre nosotros. Entonces, no dejemos que nuestros templos se vuelvan casas de pan sin pan. Recordemos que Jesús vino a ellos, que ellos eran la casa de pan y que Él es el pan de vida. Digo, sí está bien hacer ayuda social, o sea, alimentar literalmente, o sea, físicamente a los hombres. Recordemos que Jesús no dice que el hombre no vivirá de pan. Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que venga a la boca de Dios. No está diciendo que no, yo no voy a comer jamás pan. Se hubiera muerto de hambre si Jesús jamás hubiera comido. Sino que se refiere que sí se vive de pan físicamente, pero no es lo único y menos aún lo más importante. Claro, porque nosotros todos vamos a morir, todos. La diferencia es la muerte espiritual. Algunos ya están muertos espirituales, por eso tenemos que seguir compartiendo el Evangelio, por eso tenemos que compartir las buenas nuevas de Cristo, porque son muertos espirituales. Y para hacerlos, para resucitarlos de esa muerte espiritual, hay que darles del pan de vida, que es Jesús, que es el lejem. Yo no había entendido este concepto. Ver que era una profecía, que ese lugar se llamaba Betlehem porque de ahí va a nacer el pan de vida. Y ese pan de vida puede estar hoy en día en cada una de nuestras congregaciones, en los templos, manifestándose y llenándonos a todos, convirtiéndonos en adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, yo los invito, y a mí también me incluyo, a que hagamos de nuestras vidas casas de pan. Porque no solo digo del templo, el templo claro que tiene que ser casa de pan, casa donde haya alimento. Pero nuestras vidas también tienen que serlo. Porque cuando alguien necesita ayuda, no solo se espera que llegue al templo, pueden llegar a nosotros, nuestra gente, amigos, familiares, que nosotros seamos casa de pan. Y que al ser esa casa de pan, ellos reciban ese pan, ese alimento que necesitan. Y recordemos, no solo cuando se dice pan, no es literalmente puro pan, porque pues ninguna, que yo conozca, que yo sepa, ninguna cultura basa su dieta en puros panes. Pero cuando se habla de pan, incluso se habla hasta de salud, otro tipo de necesidades financieras. Entonces, y sobre todo el pan de vida que es Jesús. Si nosotros podemos incluso ayudar a la gente, o sea, compartir de nuestro alimento, de nuestro tiempo, pero si no tenemos de Jesús, no podemos hacer gran cosa. Y aún los pobres, o sea, aún la gente necesitada puede compartir
del pan. Ni puede que alguien diga, pero casi no me alcanza. A ver, recordemos qué pasó con en el libro de los Hechos cuando estos apóstoles dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y sanaron a aquel hombre que no podía caminar. Entonces, no es excusa decir, soy pobre, no tengo dinero. Ok, no tienes dinero, pero tienes el poder de Dios, ¿no? Tienes el poder de oración, tienes el poder de escuchar, ¿no? Entonces no es excusa ser pobre financieramente. Digo, hay algunos que he oído que dicen que los pobres no pueden bendecir. Pues la Biblia no dice eso. Estos hombres cuando dicen no tengo plata ni oro, no crean que era que, pues se nos olvidó la cartera en casa, ahorita vamos y regresamos. O sea, eran hombres que no tenían dinero. Los apóstoles tuvieron que vivir gran parte de su vida sin dinero, pero ellos sí tenían el pan de vida. Pero también hay que cuidarnos del pan con levadura del mundo. Hay que tener eso en cuenta. Recuerden que cuando Jesús les advierte a sus discípulos, cuídense la levadura de los fariseos, los mismos lo toman literal. Y empiezan a decir, carambas, cáspita. Creo que Jesús se dio cuenta que no trajimos pan o que trajimos muy poco pan. Y fue donde Jesús tuvo que aterrizar el tema y decirles, a ver, ¿por qué están hablando? No lo dice como yo lo estoy diciendo, pero pueden leerlo y pueden ver que sí tiene sentido lo que digo. Le dice, ¿por qué están hablando del pan físico? Ya vieron lo que hice allá. O sea, no estoy hablando literalmente de pan. Hablo de las falsas enseñanzas de los fariseos. Usted lo puede investigar. O sea, no es algo que le esté inventando. Tal vez lo que pueda ser medio inventado es la manera en que lo dice, pero el sentido de lo que estoy diciendo sí concuerda. Entonces, ellos creyeron que Jesús hablaba del pan físico, o sea, del alimento. Dijeron, solo trajimos una rodaja, solo una hogaza de pan. Y es donde Jesús los corrige y le dice, no estoy hablando del pan físico. Ya, porque ustedes saben que con una rodaja puedo llenar hasta 12 cestas. Pero sí les habla de las falsas doctrinas de los fariseos. Muchos dijeron que los fariseos enseñaban lo correcto. En parte sí, pero en parte ya estaban enseñando doctrinas de hombres. Por eso hay que tener cuidado de siempre escudriñar qué es lo que Dios nos dice en su palabra. Aunque muchos dicen que importa más la práctica que la teoría. Sí, pero ¿cómo puede haber prácticas? O sea, ¿cómo pueden haber hechos sin saber qué estamos haciendo? Todos tenemos que saber lo que dice el manual de vuelo para saber pilotar un avión o algo así. Alguien necesita saber de recetas de cocina para saber cocinar. No estoy diciendo que tenga que ser expertos teólogos, no, pero sí saber lo básico y tener cuidado de las falsas enseñanzas que se nos quieren dar. Incluso tenemos que examinarnos. Yo me he dado cuenta que a veces tengo falsas enseñanzas y tengo que irlas desechando poco a poco, o sea, dejar de creer cosas que la Biblia jamás sustenta. Claro, mi fe en Dios no se ha ido y nunca se irá, pero justamente en Dios. ¿Y cómo sé que lo que Dios quiere? En su palabra, en su contexto. No nada más que leí un renglón de la Biblia y ya voy a creer eso. Hay que leer el contexto en el que está escrito cada cosa. Parece que me desvío el tema, pero estoy hablando del pan. Solo para recordar. El pan de Dios está en su palabra. O sea, el alimento de Dios está en su palabra, que es la Biblia o las escrituras o como quieran llamarle. El pan de los hombres es el que nos inventamos cada día, que no tiene que ver con la Biblia y cambia de un momento a otro. Yo puedo enseñar una cosa personal y mañana alguien va a enseñar otra y se dan cuenta, es muy moldeable lo que cree el hombre, pero lo que cree Dios ha permanecido desde los siglos. Y ese es el pan que necesitamos compartir, que el alimento de Dios no cambia, el alimento de Dios sigue dando vida. El alimento del hombre solo trae muerte. Entonces, hay que tener eso en consideración. Jesús es el pan de vida. Y necesitamos de hacer de nuestras vidas casas de pan. Necesitamos ser cada uno un propio Betlehem para la gente. Y también en nuestras congregaciones, por supuesto. Que cuando una persona llegue pueda decir,
no solo que sienta bonito, sino que sepa que algo ocurrió ahí. Porque de sentir bonito en muchos lugares puedes sentir bonito. Ni siquiera tienes que entrar a un templo para sentir bonito. Pero que digas que de verdad hubo un cambio en tu vida, que estás satisfecho, eso es lo que el pan puede hacer, el pan de Dios. No hablo del pan físico, claro. O sea, eso es lo que el pan espiritual puede hacer. Pero es lamentable cuando una casa de pan se queda sin pan. Cuando una casa donde hay que se supone que la casa de alimentos no tiene alimentos. Donde la casa de Dios no tiene a Dios. Entonces, por aritmética simple, si a casa de Dios le restamos a Dios, solo va a quedar una casa vacía, sin sentido. Y como todos necesitamos alimentarnos espiritualmente, tenemos que buscar en otro lado. Algunos harán correcto y buscarán un templo donde verdaderamente se busca a Dios, pero otros no sabrán ni qué hacer y buscarán otras cosas en la vida, estarán buscando pan, o sea, ese alimento de otras cosas, y van a terminar tan desviados como Noemí y su familia. Claro, entendemos, spoiler, que al final de cuentas Dios tuvo misericordia de Noemí y de Ruth y les concedió otra vez volver a su tierra y ser más benditas que antes, pero tuvieron que pasar por grandes aflicciones, por grandes pérdidas. Y Dios quiere evitarnos eso. Dios quiere que directamente vayamos a su presencia. No hablo de morirnos y irnos al cielo, sino de aquí, vivir la presencia suya aquí en la tierra y compartirla con los demás. Dios no se trata de que es que tienes que pasar por algo fuerte para entrar. Claro que si es necesario va a tener que hacernos pasar por algo fuerte, porque a veces somos tan tercos y nos vamos a perder que Dios tiene que hacernos pasar por algo. Pero si nosotros tenemos un corazón simple y sencillo, Dios simplemente nos permitirá entrar a su presencia. Pero claro, todos tenemos que pasar por pruebas porque por naturaleza, pues, pecamos. No, estamos desviados de Dios y Dios tiene que transformarnos a su imagen y semejanza. Y aquí pues les dejo eso. Todos necesitamos ser una casa de alimento, una casa de pan. Y claro, no es que yo sea el pan, para nada. Tú no eres el pan, yo no soy el alimento ni tú, sino que es Jesús. Y cuando Jesús está en nuestras vidas es que lo podemos compartir con los demás. No solo en palabras, sino también en hechos. Entonces, cuando no está Jesús en nuestras vidas, nosotros podemos ser casas, pero vacías, sin sentido, muertas. Entonces los invito a que seamos casas de pan, que seamos esas casas de alimento donde la gente pueda recurrir, nuestros amigos, nuestra familia, y que podamos compartir de ese pan de vida que es Cristo Jesús y que transforme no solo a nosotros sino a los que nos oyen. Gracias por haber estado en este segmento, espero que los haya bendecido. Luego tocaremos la historia de Ruth en su propio libro, pero por el momento quise tocar este asunto tan importante que creo que es interesante conocerlo y que más gente lo conozca. Gracias por estar hasta aquí, espero que esto los haya bendecido. Nos vemos en la próxima sección de la Biblia del Oso. Gracias por estar aquí y si pueden compartir el video, compártanlo y bendigan a más personas. Dios los bendiga y los guarde grandemente. Hasta la próxima Biblia del Oso.